Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten un poquito. ¿Cómo están? Pues les doy la bienvenida a, a una charla más de Hablemos de. Y bueno, por favor, a los que se vayan conectando, ojalá me puedan ayudar a compartir el video para que se quede ahí grabado en su muro, para que pueda llegar pues a más personas que requieran esta información y que bueno, les sean útiles estas transmisiones. ¿Cómo están? La verdad es que ha sido un año algo complicado el cierre de año, pero bueno, ya estamos a punto de iniciar pues con nuevos proyectos, nuevas experiencias, nuevos retos también profesionales. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Ojalá me puedan ayudar a compartir la transmisión. Por ahí ya veo que ya se van conectando. A ver, permítanme, porque ahorita estoy con dos dispositivos diferentes para poder transmitir en YouTube y en Facebook. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de un tema que es algo recurrente, algo común que surge como duda respecto a las medidas provisionales que se dan. Entonces, estas medidas provisionales que se otorgan por algún juez familiar, ya sea en algún procedimiento de divorcio, en algún juicio de alimentos, de guardia y custodia y demás controversias del índole familiar, bueno, tienen ciertas peculiaridades en la forma en que se llevan dependiendo de la entidad federativa de donde nos encontremos. Pero hay algunos puntos en los que entra mucha discordia, mucha situación de conflicto, porque no todas las veces en las que se emite o en las que se otorga, digámoslo así, un procedimiento, pues de este tipo y donde se decretan medidas provisionales, bueno, pues sean acordes o sean adecuadas para las personas a las cuales se están designando o se están otorgando, ¿sale? Entonces, en algunas ocasiones pues estas medidas provisionales son, pues no son adecuadas, no son idóneas y las personas se encuentran en esta disyuntiva. Si realmente pueden de alguna forma cambiarse en el procedimiento. Entonces, vamos a platicar un poquito de este tema porque justamente las implicaciones o las complicaciones que se dan van desde el origen. Primero desde la forma en que se solicitan. Primero desde la forma en que nosotros, quienes estamos pidiéndole a la autoridad jurisdiccional que decrete o determine una medida provisional, que esta medida provisional sea adecuada y sea pertinente. Recordemos que en cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de controversia o de acción, el juez de primera mano solamente cuenta con la narrativa o con los medios que se le están exhibiendo, que se le están proporcionando para poder determinar estas medidas provisionales. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas provisionales? Pues proteger a las personas que están involucradas para que no se vulneren sus derechos y para que estas medidas perduren durante todo el procedimiento. Sabemos que también hay medidas que pueden dejarse a salvo o no decretarse, pero hay otras que son consideradas de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí el juez tiene que pronunciarse respecto a ellas, que sí o sí tiene que dictarlas. Y esto, fíjense que, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo he visto que en muchas situaciones no se decretan de forma rápida, de forma eficiente, o que incluso no se decretan.
hablando, por ejemplo, de situaciones de divorcio en el proceso escrito. Hay veces que se dicta la resolución y el juez no provee respecto a las medidas provisionales, y esto pues es un grave error. Pero bueno, debemos entender que estas medidas provisionales que nosotros pedimos cuando iniciamos una acción van a ser siempre determinadas por la legislación de forma enunciativa, más no de forma limitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro código vamos a encontrar algunos ejemplos de medidas provisionales que podemos solicitar. Sin embargo, como el derecho de familia es muy casuístico, es muy dinámico, y pues de alguna forma las personas que intervienen en estas relaciones de familia y en estos problemas, en estas complicaciones, pues se encuentran en diversas circunstancias. Nos podemos llevar, no estrictamente, o más bien podemos solicitar no estrictamente las que estipula la legislación, sino que pueden ser mayores o más medidas provisionales que se puedan elegir o que podamos solicitar. Pero además de que nosotros podamos solicitar esas medidas provisionales, debemos también entender que debemos de darle elementos al juzgador para que determine de forma idónea y de forma adecuada esas medidas. Les repito, el juez de primera mano, cuando llega una demanda nueva, cuando nosotros estamos iniciando una demanda nueva, pues nos percatamos que no puede valorar los elementos de prueba aún, es decir, no va a haber un desahogo, no va a tener la certeza o la plena certeza que lo que nosotros estamos diciendo pues sea lo correcto, y que si yo digo, por ejemplo, que voy a pedir una pensión alimenticia de 10,000 pesos porque esa es la necesidad del acreedor alimentario, esto sea real o sea certero. Tenemos que darle esos elementos del por qué estoy solicitando, por ejemplo, esa medida provisional, esa cantidad por concepto de pensión alimenticia. Debo también justificar si es que yo estoy solicitando la guardia y custodia provisional de un hijo, por ejemplo, por qué debo de tener esa guardia provisional, porque está bajo mi cuidado, porque hay un riesgo en ese momento existente para los niños. Si estoy pidiendo igual un régimen de visitas y convivencia provisional, de igual forma tengo que darle los elementos del por qué, cómo, dónde, que no hay un riesgo. Recuerden que siempre va a haber una ponderación de derechos hablando de niños, niñas y adolescentes, entonces ese tema sí lo debemos de cuidar mucho. Entonces, a lo que voy, que las personas que me ven y que están en una controversia, en un juicio familiar, ya seas persona que estás en este tipo de controversia, ya seas abogado, lo primero que tienes que hacer, hablando de una medida provisional, es saber detallada y perfectamente qué es lo que quieres solicitar y por qué. Es decir, que tengas bien claro qué vas a pedirle al juez como medida provisional, en qué parámetros y por qué, es decir, tener las causas justificables por la cual requieres que ese juzgador te otorgue esa medida provisional en el sentido que tú le estás diciendo. Y además otorgarle elementos, medios de prueba que permitan de alguna forma predisponer el por qué se le debe de otorgar en esa cantidad o en esa temporalidad, ¿sale? Es decir, las medidas provisionales deben de ser determinadas. ¿Por qué? Porque van a ir dependiendo de cada caso en particular. Ahora, con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues acontece lo mismo. El código nos establece, ¿sabes qué? Te enuncio como medidas provisionales que puedes, y que además el juez está obligado a pronunciarse de forma oficiosa respecto a la guardia y custodia, respecto a los alimentos, respecto al régimen de visitas y convivencias, que eso también yo siempre lo he dicho. El que el juez se pronuncie de forma oficiosa también respecto a las convivencias es primordial. Desafortunadamente, al día de hoy, la cuestión de las convivencias es un tema olvidado por los juzgadores y por las autoridades.
Tan es así que hay padres o madres que no son custodios que tardan meses o muchísimo tiempo en poder convivir con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque los juzgadores siempre de forma oficiosa determinan alimentos y guardia y custodia, pero no determinan, o sea, contradictoriamente no determinan lo conducente respecto a las convivencias. O sea, dicen es que no tengo elementos y demás, y esperan a que se pronuncie o que venga la audiencia, por ejemplo, en el Estado de México, que venga la audiencia inicial para revisar las medidas provisionales que no se ordenaron desde inicio. Entonces, desde ahí viene un problema. A mi consideración, el Código Nacional, pues obviamente lo maneja muy bien en ese sentido, digámoslo así, cataloga muy bien qué medidas provisionales podemos solicitar y dice, bueno, no nada más estas, dependiendo del caso en particular puedes solicitar más, y además agrega como medidas provisionales las órdenes de protección, que es básicamente determinaciones también provisionales que van a ser en beneficio de las personas que son víctimas de violencia familiar, y que bueno, estas van desde que salga del domicilio, que habitan en común, por ejemplo, el agresor y las presuntas víctimas de violencia familiar, y cuestiones de girar oficios a instituciones de seguridad pública para que puedan verificar las condiciones de integridad, de seguridad de las personas que están solicitando, que puedan incluso visitar el domicilio constantemente para asegurarse que están resguardados, que están en buenas condiciones, incluso también de atención psicológica, de atención de salud a instituciones públicas para que puedan atender a la víctima. Pueden solicitar también la inscripción en el registro público de la propiedad de los bienes inmuebles que sean materia de alguna forma de garantía de los alimentos, o que formen parte de una liquidación de sociedad conyugal, o que constituyan un patrimonio familiar. Entonces, de aquí podemos ver que estas medidas provisionales van a ser muy importantes, que se justifiquen de inicio, que sean de forma idónea, que sean de forma pertinente, que sean adecuadas, porque por ahí también he visto que el mal estilo es pedir de cajón, ¿no? Pedir de lleno todas las medidas provisionales que pudieran existir, y algunas ni siquiera son adecuadas al caso en particular. Por ejemplo, pasa lo mismo con las órdenes de protección. Si nosotros estamos señalando que hay actos de violencia específicamente por parte de uno de los cónyuges, por ejemplo, por parte de un progenitor, bueno, debemos especificar también de qué tipo de violencia estamos hablando, cuál es el riesgo inminente, por qué es importante, o sea, justificar el por qué se requiere esa medida provisional para que pueda resguardarse esa integridad. Es decir, tenemos que decirle al juez por qué es urgente, por qué tiene que de alguna forma decretarse para proteger a las personas que están involucradas y que están en un riesgo. Y además también el juzgador tiene que analizar, digamos, la proporcionalidad y la medida, la proporcionalidad de esa medida, es decir, que tampoco sea excesiva, que sea acorde a la situación en particular, porque a lo mejor si yo estoy señalando que hay un riesgo latente de, por ejemplo, de que se me agreda y que corra peligro mi vida, mi integridad física, bueno, entonces la medida tendrá que ser proporcional en este sentido. Va a considerarse este tipo de cuestiones que nosotros tenemos que darle al juzgador. Ahora, el tema es, ¿estas determinaciones se van a poder modificar o se pueden modificar? Bueno, recuerden que siempre lo primero que tenemos que hacer, y que ahorita con esta transición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es estos cambios que se están dando, y que obviamente de aquí ya a 2 años
que se van a ir súper rápido y que realmente ya está a nada de poderse implementar el Código Nacional y que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya está entrando en aplicación este Código Nacional y que pues de alguna forma en otras entidades federativas como Puebla, como Monterrey, como el Estado de México, pues ya se lleva a cabo la oralidad. Entonces, a lo que voy, lo primero que siempre tenemos que revisar es nuestra legislación civil y procesal. Si ya está en aplicación el nuevo Código Nacional, bueno, tendremos que atender lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en cuanto a la materia, a la sustancia del procedimiento. Si todavía no, bueno, tendré que verificar y adecuar mi solicitud a las reglas procesales de mi entidad federativa. Nos vamos a enfocar un poquito hoy pues a la cuestión del Estado de México y de la Ciudad de México, que es donde ya está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y del por qué sí se puede llevar a cabo una modificación de medida provisional. Es bien interesante lo que pasa en el Estado de México, por ejemplo, cuando iniciamos una demanda y bueno, se admite la demanda, se ordena ya el emplazamiento al demandado. En ese orden de ideas, el juzgador estaría obligado a que de forma oficiosa pues determinara las medidas provisionales pertinentes. Aquí, por esta variación en cuanto a formas y en cuanto a criterios de los jueces, podemos ver que en algunas ocasiones las determinan en el auto admisorio. En otras ocasiones que hacen, dicen, bueno, que se emplace al demandado y una vez que tenga yo la contestación, bueno, se va a emitir la medida provisional correspondiente o se va a atender respecto a este punto. La mayoría sí determina de forma inmediata, de forma oficiosa, las medidas provisionales, en específico la cuestión de alimentos y la cuestión de la guardia y custodia provisional, porque son situaciones urgentes que no pueden esperar y que no van a dejar en desamparo a los infantes. Por eso pasa muchas veces que cuando si tú eres un demandado, a veces ni siquiera te ha llegado la demanda o no sabes el por qué y de repente te llega un descuento a tu trabajo y te llega un oficio donde te dice, ¿sabes qué? Ya te están descontando el 15, el 20 o el X porcentaje de tu nómina porque pues es por concepto de pensión alimenticia. Entonces ahí muchos dicen, bueno, pues ya mejor me voy a emplazar al juzgado para que pueda tener conocimiento de qué me están demandando y por qué y demás. Pero es precisamente por esto, por la necesidad de que se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes o de grupos vulnerables y que no se dejen en desamparo mientras pasa el proceso correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta parte del Estado de México? Recuerden que hay diversas etapas en un proceso, en un juicio. De forma general, pues hay la etapa postulatoria, donde, bueno, es parte importante la demanda, el autoadmisorio. Recuerden que siempre puede admitirse, prevenirse o desecharse, pero bueno, si te admiten tu demanda, pues se ordena el emplazamiento al demandado, se emplaza, contesta esa demanda y bueno, hasta este punto, digámoslo así, es una fijación de la litis, ¿no? Hasta ese punto ya están determinadas las prestaciones y las pretensiones que está haciendo valer el actor y las excepciones y defensas del demandado. Entonces ya el juez tiene ese contexto completo. Y en esta parte es bien importante las medidas provisionales, porque independientemente de que tú busques una guardia y custodia definitiva, una pensión alimenticia de tanto porcentaje, repito, el juez tiene que determinar ciertos aspectos de forma provisional antes de resolver y con los indicios o con lo que se le está presentando. Esto muchas veces dicen, pero ¿de cuánto me va a fijar la pensión provisional? ¿O por qué? ¿O por qué le tiene que dar la guardia y custodia? ¿O por qué no me fijó un régimen de visitas y convivencias? Bueno, esto tiene muchas posibles respuestas porque puede ir desde una forma errónea de solicitarlas
o que el juez no tenga los elementos correctos para poder determinar un porcentaje adecuado. Puede ser porque ellos actúan de buena fe. Ellos de alguna forma resuelven provisionalmente con lo que tienen y con lo que perciben de lo que estamos nosotros narrando como abogados, como clientes. Pasa algo muy curioso. Nosotros aquí en México siempre narramos los hechos como si el propio actor o la propia persona, estuviera narrando la historia, ¿no? Ahora que tuve la oportunidad de dar un taller ahí en Colombia, platicábamos con un abogado de allá y ellos, las demandas que realizan ahí en Colombia son muy breves, muy concisas y ellos redactan los hechos como estrictamente abogados y son muy breves y demás. Y bueno, ese nada más era como una nota adicional. Entonces, el juez va a resolver estos puntos conforme a lo que le estamos narrando, lo que las partes le están diciendo. Pero muchas veces esto es incorrecto, no es idóneo, no es pertinente, a veces es más lo que se designa de pensión alimenticia, a veces es menos. Y bueno, las personas dicen, oye, vamos a poner un ejemplo, dice el padre, ¿no? Que es quien está pagando la pensión alimenticia. Oye, es que es mucho lo que me designaron, es una cantidad muy grande, yo no puedo pagarla. O sea, ¿por qué tengo que pagar eso si ni siquiera sabe cuánto gano? Si ni siquiera sabe cuáles son mis ingresos o cuáles son las necesidades y demás. O al revés, muchas madres dicen, es que es muy poquito lo que estoy recibiendo. Bueno, o no hubo un pronunciamiento de un régimen de convivencias y demás. ¿Se puede modificar o ya va a ser definitivo? ¿Va a persistir durante todo el procedimiento? Sí, la respuesta sí la podemos modificar, pero la forma en que se puede hacer va a variar dependiendo de muchas circunstancias. Dependiendo, uno, en qué etapa del procedimiento te encuentras. Dos, cuál es la causa por la cual quieres modificar esa medida provisional. Y bueno, 3, la forma correcta de realizarlo. Para poder resolver esto, les reitero, primero tendrías que conocer tu código procesal, conocer bien la estructura de tu juicio. Si estamos hablando de un juicio ordinario, si estamos hablando de un juicio oral familiar, si estamos hablando de un procedimiento escrito en la Ciudad de México o si es conforme al nuevo Código Nacional, porque de esto va a depender mucho la forma. Ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, cuando hablamos de un proceso escrito y hay una medida provisional que deseamos modificar, la forma es a través de un incidente donde se exponen las causales por las cuales necesito modificar esa medida provisional. En el caso del Estado de México, tenemos una etapa procesal, como es el proceso predominantemente oral. Bueno, hay una etapa de la audiencia inicial que se llama revisión de medidas provisionales. En la audiencia inicial, recordemos que es la enunciación de la litis, que es prácticamente decir, a ver, el demandado quiere esto, esto y esto, el actor quiere esto y esto y esto, el demandado hizo valer estas excepciones y defensas, o a lo mejor recombino también estas pretensiones, y bueno, esa es la enunciación de la litis. Después se pasa a una etapa conciliatoria donde el juez procura que las partes lleguen a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, bueno, ya comienza esta parte de la revisión de estas medidas provisionales. Bueno, previo también a la admisión y preparación de pruebas. Pero el juzgador comienza a revisar, a ver qué determiné en un inicio como medida provisional. ¿Qué es lo que están pidiendo las partes? ¿Son adecuadas o son idóneas? Les voy a ser bien honesta. En la mayoría de juicios, los jueces por dinámica, por celeridad y demás, normalmente dejan iguales las medidas provisionales que dictaron en un inicio. Aquí sí va a depender mucho de la estrategia, digamos, la habilidad del abogado para poder solicitar que se cambie esa medida provisional.
En esta cuestión del Estado de México hay una etapa, les reitero, que es la de revisión de medidas provisionales, donde el juez dice, a ver, te dicté alimentos 30%, guarda y custodia a favor de la madre, no dicté régimen de visitas y convivencias, bla, bla, bla. Entonces, hay tres opciones. El juzgador dice, ¿sabes qué? O puedo dejarlas iguales o puedo modificarlas en algún sentido, en porcentaje, o aumentar o reducir, o incluso puedo dejarlas sin efecto y solicitar, perdón, y determinar unas nuevas. Estos son tres sentidos que lo puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como abogados? Y que a lo mejor los que nos ven que no son abogados, que están en estos casos, pues pedirle a su abogado, a su representante legal, que de primera mano, antes de pasar a esta etapa de revisión, pidan el uso de la voz en audiencia y señalen por qué es importante, como si fuera una petición, pero de forma oral. Su señoría, es importante que se modifique la pensión alimenticia provisional que fue decretada por usted en un 30% del salario. Sin embargo, como obran en las constancias que se agregaron al expediente o en las que le presento o exhibo en estos momentos, los ingresos del señor se han reducido por tal cantidad, o a lo mejor no se consideró que tiene otros hijos, etcétera. La causa por la que ustedes estén justificando o estén de alguna forma teniendo elementos para explicarle al juez por qué debe de cambiar esa medida provisional. Lo mismo en la cuestión de la guardia y custodia. Sabe que usted determinó que esa guardia y custodia fuera a lo mejor para la mamá o para el papá, pero omitió considerar que el niño fue sustraído, la niña fue sustraído, que su residencia habitual era en este lugar de tantos años. Todo lo que nosotros queramos exponer lo podemos hacer de forma como petición. O sea, eso no nos lo puede negar el juzgador. Hay juzgadores que te dicen, a ver, espérame, abogado, permítame a que yo resuelva y le doy el uso de la voz. En ese sentido, si no te permiten como tal exponer antes de la resolución, bueno, lo que tienes que hacer es, si no resuelve, digamos, a favor de cómo consideras que debería de ser esa medida provisional o que se debería de cambiar, modificar o quitar, bueno, aquí en el Estado de México tendrías que interponer un recurso de revocación. Ese recurso de revocación es de forma oral y se pide precisamente que se revoquen o que se cambie esa determinación que acaba de realizar el juzgador en la audiencia de forma oral. ¿Qué es lo que va a pasar? El juzgador puede decir, ¿sabes qué? Bueno, da vista a la parte contraria para que exponga lo que a su derecho corresponda. Recuerden que los juicios orales o los procedimientos que son llevados en oralidad rige el principio de contradicción. Entonces, en cada determinación, en cada petición, el juzgador tiene la obligación de dar el uso de la voz a la parte contraria para que pueda manifestar, para que pueda contradecir, para que pueda alegar lo que a su derecho corresponda respecto a lo que está haciendo la parte contraria. Entonces, bueno, en ese momento se le da vista al contrario, se escucha el argumento y el juez resuelve sobre esa medida provisional, resuelve lo conducente. Esa es la etapa idónea, la etapa pertinente. Pero bueno, la verdad es que también hay cuestiones en las que a veces no se realiza en esa audiencia. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchas causas, porque en ese momento a lo mejor no se contaba con la información correcta o complementaria para poder revocar adecuadamente, o porque el abogado no se pronunció, o porque de alguna forma a mí me ha pasado, y eso se los comento a ustedes para que también a ustedes no les pase, que a veces los clientes no manifiestan su deseo o su inconformidad de querer modificar esa medida provisional, ¿no? Entonces son temas que siempre debes de tratar antes de la audiencia. Oiga, a ver, tenemos estas medidas provisionales, usted está recibiendo a lo mejor el 20% de pensión alimenticia, el 10, el 15, lo que sea, cree que es adecuado, está de alguna forma de acuerdo con eso,
o pretende que se combata esa determinación. Entonces ya una previa plática o la persona en este caso que está sobre la cual se resolvió esa medida provisional expresen esta parte, sabes que sí me parece adecuada o no me parece adecuada y quiero que hagas lo posible por cambiarla. Bueno, el abogado ya va a tener la pauta para decir, bueno, sí lo voy a combatir en audiencia o lo voy a dejar así. Entonces, eso es bien importante. Y bueno, va a resolver. Después de esa parte, sí, el juzgado resuelve dándome la razón, modificándola o no, o la deja igual, ya no hay otro recurso que sea procedente. Ese es el único recurso que se puede hacer. Si no, tendría yo que irme al amparo o, en su caso, a aperturar un incidente. Son las únicas dos formas en las que yo pudiera, el amparo, si yo combatí con el recurso de revocación, es decir, que se agotó el principio de definitividad en esa audiencia y que agoté el recurso que tenía para poder combatir esa medida provisional. Si no lo hice, bueno, pues mi opción es el incidente. Eso va a depender mucho de cómo se haya dado el procedimiento, porque también es cierto que mucha gente ya trae sus procedimientos avanzados y de repente llegan con nosotros y es que ya llevo 2 años de procedimiento y me decretaron esta pensión provisional, pero pues yo no puedo pagarla o yo no puedo, ¿qué podemos hacer para modificarla? Y ya pasó obviamente esta etapa procesal. Bueno, en ese caso también sería el incidente, pero reitero, tendremos que tener la forma en la cual vamos a justificar el por qué es importante que se modifique y el por qué esa medida provisional. Hablando de la Ciudad de México, pues en proceso escrito es igual vía incidental. Lo mismo ocurre en algunas entidades federativas donde son juicios ordinarios y también no existe o no se establece un recurso en la legislación para poder impugnar las medidas provisionales. Lo primero que tenemos que revisar siempre es eso. A ver, voy a ver si en mi legislación procesal existe un recurso para combatir la determinación de medida provisional, como lo hay en el Estado de México, que si se van al artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, bueno, ahí van a encontrar las bases del recurso de revocación. En algunas entidades incluso procede la apelación, hay que verificarlo. En el caso del Código Nacional, bueno, déjenme mandar unos saluditos, no sé si me estén escuchando bien porque de repente me marca aquí alguna falla con la conexión, pero veo conectado a Adrián Juárez que dice, me gustan sus clases de derecho, a mí también me gusta el derecho civil y familiar. Pues bienvenido, Adrián, mucho gusto que estés por aquí. Lucy León, saludos mi querida abogada, excelente como siempre. Muchas gracias, amiga, te mando un fuerte abrazo, qué bueno que estés por aquí. Adi también, siempre me acompaña, muchos saludos. Gracias por estar en este espacio. Richard, Tex, también saludos, gran tema, muy interesante. Muchas gracias, Richard, por estar aquí. Ámbar, Lucía Granados, saludos, licenciada, gran tema. Muchas gracias, Ámbar, muchos saludos. Y bueno, de verdad que deseo para todos ustedes que este año que inicia sea lleno de bendiciones, de cosas buenas. Ya estamos retomando actividades, como que sí cuesta un poquito de repente volver volver a agarrar el ritmo y demás de nuestras actividades, pero bueno, tenemos que hacerlo, es parte del show. También es bueno darnos esos espacios de descanso, de olvidarnos un poquito del estrés y del trabajo, pero también hay que retomar actividades. Pero bueno, en ese sentido hablamos de esas complicaciones, que a veces sí es complicado revocar, modificar una medida provisional. ¿Por qué? Porque saben que un incidente tampoco es como tan rapidísimo que ya se vaya a modificar la medida provisional y pues esto dificulta muchas veces que estas medidas protejan
en la audiencia preliminar, que si se van a las etapas de la audiencia preliminar en el Código Nacional, se van a percatar que también hay una etapa de revisión oficiosa de medidas provisionales, que esto en estricto sentido y procesalmente sería lo ideal para revisar o cambiar la medida provisional. Pero bueno, ahí nos dice, pero aquí lo que me parece innovador, lo que me parece adecuado y correcto que se cambie en el Código Nacional es que dice, o en cualquier otra etapa del procedimiento. Esto está genial porque les comentaba, cuando en los códigos es muy cerrado y no establece una etapa procesal adicional para revisar esa medida provisional o para cambiarla, nos cierra mucho el camino. Es decir, si nosotros se nos pasó impugnarla o solicitarla el cambio o impugnarla a través de algún recurso, ya sea de revocación, ya sea de apelación o ya sea en amparo, ¿qué es lo que va a pasar? El juez, a pesar de que le solicites, oye, juez, te informo, y te pido que me cambies la medida provisional, porque sabes que pues no gano esto, no me alcanza, porque pasa esto, porque estoy enfermo, porque no consideraste esto, ¿qué te va a decir el juzgador? ¿Qué crees? Ya pasó el momento procesal oportuno para que aconteciera, para que pidieras esa modificación o para que lo impugnaras si es una resolución que de alguna forma es provisional, pero que se encuentra firme, y te vas a tener que esperar hasta que se dicte sentencia donde yo ya vaya a valorar todas las pruebas, ya tenga los resultados de esa valoración y ahora sí pueda definir de forma definitiva cuál va a ser el monto con el que se va a pagar, con el cual vas a pagar como pensión alimenticia. De hecho, así lo dice expresamente el Código del Estado de México, el Código Procesal. Pero aquí en el Código Nacional nos dice en cualquier etapa. ¿Qué quiere decir? Que así yo esté en la etapa inicial, en la etapa ya de juicio, en las audiencias y demás, bueno, pues el juzgador va a poder modificar esas medidas provisionales. Yo les voy a pedir, yo le puedo pedir, y esto porque sí tiene una justificación. La dinámica en materia de familia es muy dinámica, o sea, es muy ágil y muy cambiante. De repente, cuando nosotros iniciamos la demanda, hay algunas circunstancias definidas que le hacemos del conocimiento al juez y demás, pero ¿qué pasa cuando estas van cambiando? A lo mejor sabes que la mamá tenía la guardia y custodia, pero bajo su cuidado a lo mejor la niña o el niño sufrió un accidente, o a lo mejor sufrió un abuso, a lo mejor hubo negligencia y es necesario modificar la medida provisional, y no me voy a esperar hasta que se desahogue un incidente. O sea, imagínate el riesgo en el que pueda estar ese niño y esa niña y qué es lo que acontece en la realidad, desafortunadamente. Entonces aquí nos dice, en cualquier etapa se puede modificar, pero claro, lo tienes que hacer del conocimiento al juez, lo tienes que justificar y presentar los medios idóneos. Lo mismo, es decir, antes de cualquier, cuando dice en cualquier etapa del procedimiento es antes de dictarse sentencia, porque, bueno, ya obviamente si los autos ya están para dictarse sentencia o ya se está dictando sentencia, bueno, ya sería de alguna forma ilógico que se modificara la medida provisional, pero tenemos toda esta etapa del procedimiento para poderla cambiar, y esto es bien importante porque no va a haber un límite para esto. No nos vamos nada más a constreñir a la etapa de la audiencia preliminar para poderla modificar o aperturar una incidencia para que esto pueda cambiarse. En cualquier momento lo puedo realizar, ¿sale? Y nos dice también, bueno, cuando se resuelva sobre estas medidas provisionales, contra esa resolución va a proceder el recurso de apelación en efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en lo que se resuelve la apelación, bueno, va a seguir teniendo efectos esa medida provisional por la propia naturaleza de tratarse de una situación de índole familiar, que los alimentos no pueden ser de alguna forma aplazables o suspendidos porque se debe de proteger a las personas. Pero bueno, en general es lo que acontece en estas medidas provisionales. Sí se puede modificar, pero
reitero, todo va a atender a en qué etapa del procedimiento estés, en cuál código procesal ya está en aplicación en tu entidad, y al día de hoy, por ejemplo, en el Estado de México, pues debemos seguir atendiendo a lo que está establecido porque aún no entra al Código Nacional, es decir, a que la etapa correcta y pertinente para revocar o para modificar esa medida provisional es en la audiencia inicial, en la etapa de revisión de medidas provisionales. Esa es la etapa correcta en la que nosotros lo podemos hacer. Si no, en la propia audiencia tenemos que impugnar con recurso de revocación. Si no se resuelve a favor de nosotros, tendríamos que irnos a amparo, y en todo caso, si ya se pasaron estos términos, pues sí tendríamos que iniciar una incidencia para poder modificar esta medida provisional. Entonces, bueno, son en general estos tópicos los que yo quería platicar con ustedes. Además, pues de desearles un buen inicio de año, de poderlos saludar de nueva cuenta para poder agarrar el ritmo de nuevo, y también aprovechar por ahí, híjole, es que no me marca en los demás mensajes, pero también aprovechar para invitarlos porque va a haber muchas actividades académicas este año. Por ahí hay algunos cursos de preparación respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con CIETEC. Por ahí los que me siguen aquí en Facebook siempre comparto la información. Por ahí también recuerden que estoy compartiendo también un programa en la página del Sistema Penal Acusatorio de Puebla. Ahí también retomamos actividades el 21 de enero. También vamos a estar hablando de algún tema en materia civil familiar. Si tienen también algún tema, alguna sugerencia que digan, híjole, es que esto me gustaría que se platicara en un live, con mucho gusto dejen aquí en los comentarios de YouTube o de Facebook y lo vamos atendiendo, vamos haciendo contenido en ese sentido. Y también por ahí yo voy a lanzar un curso también por mi cuenta respecto a las audiencias conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que estén atentos ahí a la convocatoria. Pero bueno, pues ya cerrando, con eso me despido. Por ahí veo en YouTube está Juan Manuel Valenzuela Ruiz. Mucho gusto, Juan Manuel, qué bueno que estés por acá. Me da muchísimo gusto leerlos. Gracias a todos los que nos mandaron saluditos. Por favor, ayúdenme a compartir la publicación, el live, para que pues obviamente llegue a más personas que les pueda interesar el tema. A los que no estén suscritos al canal de YouTube, los invito también a que le den like ahí a la campanita para que puedan llegarle las notificaciones cuando hacemos en vivos. Pero bueno, en general, esto es lo que quería compartirles. Pueden ahí comentarme si tienen algún tema, alguna duda, con mucho gusto lo vamos resolviendo. Y bueno, pues les mando un fuerte, fuerte abrazo. Con eso me despido. Muchas gracias a todos por conectarse. Ahora fueron un poquito menos de comentarios, menos de duda. La verdad es que en sesiones pasadas el saber sus dudas, el saber sus inquietudes nos ayuda como a ir hilando más temas y demás. Pero bueno, espero que lo que les compartí haya sido interesante y útil para ustedes. Y bueno, de todas formas, cualquier duda que surja subsecuentemente, pueden dejar ahí su comentario. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Feliz año 2025, que sea de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas para todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.